quiero el día de hoy compartir porque el gozo y la paz de Dios en nuestro corazón, ese agradecimiento que fluye de nosotros día a día, es por Él, porque Él se ha revelado a nuestra vida, por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y recordando que nuestro Señor Jesucristo, desde el momento en que empezó su ministerio, cuando llamó a los primeros hombres que le acompañarían, que estarían con Él, que Él tenía ya desde el principio de los tiempos destinados para que empezasen a caminar a su lado y mostrarles, como vino a hacerlo a todos el reino antes del Señor, pues todos estaban esperando la venida del Mesías, pero nadie tenía una claridad. Ningún profeta vio la iglesia, ningún profeta vio lo que iba a suceder después de lo que sucedió en ese monte cuando el Señor fue levantado en una cruz. Fue lo único que vieron, y de allí hasta el final, hasta la segunda venida, el Apocalipsis, ningún profeta vio lo que estamos viviendo nosotros. Nadie profetizó acerca de la iglesia. Todo estaba guardado, estaba reservado para nosotros. Así de que cuando el Señor empezó a manifestar el conocimiento del reino a los primeros discípulos que llamó, y todos los que posteriormente le seguían al Señor, empezaron a darse cuenta, empezaron a ver, primeramente, la autoridad que había en Jesús cuando hablaba, cuando establecía sus principios, ¿sí? Autoridad que todos reconocían la autoridad de Jesús, y posteriormente empezaron a ver también cómo esa autoridad que a ellos les asombraba le llevaba a los espíritus a obedecerle, y la enfermedad obedecía al Señor, los enfermos eran sanados por la palabra del Señor, por su autoridad. Vieron también cómo la autoridad del Señor calmó los vientos en aquella tormenta cuando se encontraban en el mar, ¿sí? Y así, paso a paso, iban viendo la manifestación que en el poder que había en la palabra de Jesús, en su autoridad, y ellos empezaron a ser testigos de muchas cosas. Y quiero remarcar la palabra testigos porque hoy precisamente vamos a hablar, el Señor nos va a hablar a nosotros a través de su palabra, porque seguimos siendo testigos, nosotros seguimos siendo testigos y seguiremos siendo testigos de lo que Dios está haciendo hoy en día en medio nuestro, en lo que Él tiene establecido. Pero es importante que lo recordemos y que tengamos presente esto en nuestro corazón, porque el Señor nos pidió que fuésemos testigos, como lo vamos a ver en este momento. Así es de que cuando Jesús caminaba entre nosotros y había llamado a sus discípulos, y no solamente los 12 que Él había llamado le seguían, sino que empezaron a seguirle multitudes, empezaron a ser testigos de muchas cosas que estaba haciendo el Señor. Estaban siendo testigos de muchas, de la palabra de autoridad que fluía de Él. Eran testigos, veían, aunque no entendían, aunque no lo comprendían, aunque no tenían la capacidad aún de poder ver el reino. El Señor estaba mostrándonos el reino, pero ellos aún no lo entendían, no podían verlo. Sin embargo, estaban siendo testigos de lo que Jesús en ese momento estaba haciendo. La gran diferencia que hoy hay, que tenemos nosotros, y lo que les digo, que recibimos de parte de Él esa palabra, es que ahora nosotros seguimos y seguiremos siendo testigos, pero con una gran diferencia.
Una gran diferencia, aun cuando sus discípulos, aun cuando las muchedumbre que les seguía eran testigos de esa palabra de autoridad, eran testigos de cómo él hablaba a la naturaleza, y la naturaleza le obedecía, le hablaba a los espíritus inmundos obedecían, hablaba a la enfermedad y la enfermedad obedecía al Señor. La misma muerte, el Señor levantó de la muerte con su palabra de autoridad, y ellos estaban siendo testigos de todo ello. Pero hay algo que marca la diferencia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el libro de los Hechos, el apóstol San Lucas, el evangelista Lucas, escribe lo siguiente, y es esa gran promesa que se ha hecho real en nuestras vidas. Dice la palabra: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no es que me guste preguntar, porque sabemos la respuesta, pero sí recordar que cuando hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, cuando hemos rendido nuestra vida a Él reconociendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, al recibir la justificación que tenemos en Él, recibimos el poder, recibimos este maravilloso poder que es el Espíritu Santo sobre nosotros. Ellos no lo habían recibido. Así de que le dice el Señor: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Yo les estoy hablando hoy a todos aquellos que están escuchando, los que están aquí presentes, los que escucharán a través de las redes, que el Señor nos está hablando a nosotros. Esta palabra no fue únicamente para aquellos 40 o 70 que iban a estar o que permanecieron allí en el tabernáculo, en el aposento alto, aunque quedaron muy pocos al final de cuentas, pero esta palabra es para la iglesia, es para nosotros. Esta palabra llega a nosotros el día de hoy, es la palabra del Señor que nos está diciendo: cuando cada uno de vosotros reciba el poder, reciba el Espíritu Santo en vuestro corazón, en ese momento serán testigos. Nosotros somos testigos. Somos testigos de lo que Dios, de lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en nuestra vida, en la vida de los demás, lo que está haciendo en estos tiempos y lo que seguirá haciendo. Esta palabra no fue para ellos únicamente, es para nosotros. Así de que al que está a tu lado, dile: tú eres un testigo del Señor. Díselo, eres un testigo. Y el testigo, para ser testigos, es necesario varias características, sí. No cualquiera puede ser testigo de algo. ¿Sí? Para ser testigo tenemos que tener el pleno conocimiento de lo que vamos a atestiguar. Para ser testigos debemos de haberlo visto. Para ser testigos debemos de haberlo recibido. Para ser testigos hoy en día de lo que el Señor tiene establecido para nosotros, es necesario que la revelación venga a nosotros. Por eso era necesario el Espíritu Santo, porque solamente Él, a través de Él, es que podemos el día de hoy nosotros recibir esa revelación. Para ser testigo es necesario tener conocimiento para poder atestiguar, y también sabiduría. Un testigo debe ser un testigo sabio y tiene que conocerlo. Pero todo eso estaba establecido desde los principios de los tiempos. Todo esto de lo cual estamos hablando estaba ya en el plan maravilloso de Dios. Dios lo había establecido así. Y lo maravilloso de esto es que Él nos tenía ya a nosotros presentes, a cada uno de nosotros. Él ya nos conoce desde el principio de los tiempos, y desde el principio de los tiempos ya nos estaba viendo a nosotros como esos testigos de lo que Él iba a estar haciendo en este tiempo. Y el testigo tiene una finalidad, tiene una función. Cuando el Espíritu Santo se derramó allí en el aposento alto, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Los discípulos, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron fue salir y empezaron a hablar de lo que ellos habían visto, de lo que habían vivido, pero ahora era el Espíritu Santo
Santo el que les guiaba, el que les movía, y sabemos lo que sucedió. Pedro empezó a hablar de aquel que había sido crucificado, de quién era, y las Escrituras, la palabra nos enseña que en ese mismo momento, ese mismo día, después de que ellos empezaron a ser testigos de lo que habían visto, de lo que habían vivido, de lo que habían recibido, en ese mismo momento miles de personas vinieron al conocimiento del Señor, se abrieron los cielos. Muchos tienen la imagen de Pedro, piensan que él es el que tiene las llaves de los cielos. No, el que tiene las llaves de los cielos es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que le dio a Pedro fue esa autoridad de que al momento de que recibiese poder, salió y fue testigo, y por su predicación, por la predicación, se abrieron en ese momento los cielos para todo aquel que recibió al Señor. Ese día miles de personas se convirtieron. Y cada vez que uno de vosotros, cada vez que uno de nosotros, testigos de la maravillosa obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cada vez que nosotros atestiguamos de lo que Cristo hizo por nosotros, cada vez que damos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, de cómo vino a redimirnos, de cómo tocó nuestro corazón, de cómo nos llamó, de cómo perdonó nuestros pecados, siendo lo que éramos, viviendo como vivíamos, haciendo lo que hacíamos, cada vez que hablamos en el poder del Espíritu Santo, nosotros también, al ser testigos de esto, estamos también accionando esa llave que para muchos es la entrada al reino, porque es el Espíritu Santo el que toca los corazones, sí, pero somos nosotros los que fuimos llamados a ser testigos, somos nosotros los que fuimos llamados a dar testimonio. El testigo tiene que dar testimonio. No es una credencial nomás para que la tengas allí entre las múltiples credenciales que puedas tener. No es una identificación nomás que tengas por ahí guardada de decir, yo soy testigo de Cristo. Como el ser embajadores de Cristo no es también únicamente un título que se nos da. No, tenemos que ser testigos y dar testimonio de que si embajadores somos, pues dar testimonio de que somos embajadores. No solamente decir yo soy embajador de Cristo. ¿Y dónde está tu testimonio como embajador? O sea, ¿qué estás haciendo? Hemos recibido, ahora, no es un mandato, no es una orden que haya dado el Señor, ¿sí? No le estoy hablando de, el Señor dijo, no, es una promesa. Es una promesa, dice, cuando reciban la llenura del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo a nuestra vida, es una promesa, ¿sí? Ya desde Isaías sabemos que estaba ahí. Entonces dice el Señor, cuando esta promesa sea en vosotros, me seréis testigos. No se puede ser testigo de lo que no conocemos, no se puede ser testigo de lo que no se ha vivido. No se puede ser testigo de lo que nos ha sido revelado. Por eso era necesario que el Espíritu Santo viniese a nosotros. Pero la promesa es que al recibir el Espíritu Santo seríamos llamados también testigos, porque empezaríamos a dar testimonio. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, recién recibieron a Cristo en su corazón? ¿Cuántas veces, cómo salíamos nosotros? Bueno, al menos a mí me pasó que en cuanto yo tuve la experiencia de haber nacido de nuevo y empezar a ver el reino, inmediatamente quise ir con los más cercanos, con mi familia, con mis hermanos, con mis hermanas, con mi madre, a ser testigo de lo que había sucedido en mi vida. Y corrí inmediatamente a decirles, a predicarles, a enseñarles lo maravilloso que era haber conocido el Señor. ¿Qué estaba haciendo allí? Estaba dando testimonio de que había tenido un encuentro personal con Cristo. Testimonio de que se habían abierto mis ojos y que había salido de una religiosidad en la cual había vivido durante muchos años y que ahora había podido tener ahora tenía esta relación directa con el Señor.
dar testimonio de cómo caí al suelo llorando, arrepentido por mis pecados, dándome cuenta de la forma en que había vivido, que era un milagro, porque en mi razonamiento eso no tenía cabida. Sin embargo, el Espíritu Santo hizo esa obra maravillosa y yo quería que ellos lo supieran y yo quería que ellos conociesen lo que estaba sucediendo en mi vida. ¿Qué estaba sucediendo allí? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Cómo sucedió en tu vida cuando saliste a dar este testimonio de lo que el Espíritu Santo hizo en ti? ¿Estaba siendo testigos? ¿Se estaba cumpliendo esta promesa? Esta promesa que está en Hechos 1:8. Me seréis testigos. Pero no solamente le seremos testigos a Él en el momento en el que nosotros le conocemos y surge en nosotros lo que llamamos el primer amor. ¿Sí? El amor es uno. ¿Sí? Pero bueno, nosotros le llamábamos el primer amor. ¿Sí? Como si fuera a haber muchos amores. Pero bueno, de todos modos siempre catalogamos las cosas, ¿no? El primer amor, que estaba, bueno, sí, pero el ser testigos no era únicamente para el primer amor, como nosotros le llamamos, sino ser testigos de la manifestación del amor de Dios en nosotros, siempre. Y hoy esta palabra es una palabra para cada uno de nosotros, para recordarnos, refrescarnos la memoria y tenerla presente en nuestro corazón, de que seguimos siendo testigos, que debemos de seguir siendo testigos, porque ya esta es una promesa cumplida en nosotros, ¿sí? Para ser testigo, les comenté hace un momento, se requieren de algunas credenciales, por decirlo así. El apóstol San Pablo escribió a la iglesia de los Colosenses, en el capítulo 2 de su carta a los Colosenses, al inicio de este capítulo. En el versículo 2, cuando habla de consuelo, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Para poder ser testigos de Dios, testigos de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que se cumpla en nosotros esto que el apóstol Pablo transmitió a la iglesia, ¿sí? Alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. ¿Cómo vamos a ser testigos si no entendemos? Hablar únicamente de que, es que yo sentí muy bonito, recibí a Cristo y lloré y sentí así como un escalofrío, no sé qué sentí, oraron por mí, me caí al suelo y abrí los ojos y no sabía qué estaba. Cada quien ha tenido sus experiencias, ¿sí? Multiformes, ¿sí? Dios obra de muchísimas formas. Algunos conocieron al Señor en alguna actividad o en alguna iglesia, lo que llamamos a veces campañas, algunos en algún grupo mientras estaban orando, alguien le compartió a algún amigo o tenían un amigo y de repente vieron que cambió y que era diferente y que ya no era el mismo y fue, oye, ¿qué te pasó? Y entonces, no, fíjate que me pasó esto y allí el Espíritu Santo tocaba cantidad de formas, ¿sí? Que Dios usa para tocar nuestro corazón. Yo estaba solo, yo estaba encerrado en mi habitación, yo no quería salir, en ese momento estaba afectado por una situación me sentía deprimido, no tenía ganas de nada, me sentía mal por la forma en que estaba viviendo, lo que había en mi vida, estaba de lo peor.
Les he comentado que me habían prestado un librito por ahí que se llama Si tienes problemas, alégrate. Y yo decía, bueno, pero están locos esto. ¿Cómo me voy a alegrar yo si tengo problemas? Sí tenía problemas, muchos problemas. Problemas físicos, problemas emocionales, de todos los problemas habidos y por haber. Dice, ¿cómo me voy a alegrar? Pero decidí leerlo y empecé a leer el librito. Y no eran más que testimonios de personas que habían tenido, mis problemas eran nada. Eso que estaba leyendo yo, eso sí eran problemones. No, yo leía y decía, no, pero si es así, yo no tengo, que lo que yo tengo no es nada. Pero todos, en medio de esas tragedias y de esos problemones que estaban ahí, todos habían conocido a Cristo. Y había habido un cambio en sus vidas. Los problemas les habían traído consecuencias, habían tenido pérdidas de todo tipo y todo, pero la paz que venía a su corazón, por lo que ellos ahí mencionaban, era impresionante. Así de que yo seguí leyendo y yo creo que pensaba así como, decía, pero ¿a poco voy a tener que llegar yo al grado de esto para que esto suceda? Pues no, porque no, mis problemas no eran tan graves. Pero al darle una vuelta y una de las hojas, no sé si a la mitad, lo único que había era una frase que decía, ¿y tú qué estás esperando? O sea, ¿tú qué estás esperando para entregarle tu vida a Cristo? ¿Estás esperando llegar a este punto de destrucción? ¿Estás esperando llegar a esto? Y eso fue algo que me llevó al suelo. Fue algo que el Espíritu Santo me tenía preparado. Yo he buscado ese libro, no lo he vuelto a encontrar. No sé si nomás lo imprimieron para mí. No sé. Lo he buscado. Nunca lo he vuelto a ver de ningún lado. Pienso escribir uno. Pero ahí el Espíritu Santo tocó mi corazón. Y Cristo Jesús se manifestó en mi vida y tuve un encuentro personal con Él. Y ahí empezó una nueva etapa en mi vida maravillosa. Así de que, ¿qué entendía yo en ese momento? Pues no entendía nada, sino solamente que algo grande había pasado. Lo único que yo decía es, no importa lo que venga por delante, ahora yo sé que tú estás en mí y que tú me vas a ayudar a salir adelante y que no me importa. O sea, solamente había una nueva criatura allí, acababa yo de nacer, pero no entendía. Así de que yo empecé a ser testigo únicamente de lo que en ese momento yo empecé a vivir. Era lo único que yo podía atestiguar porque no conocía nada más. Pero en la medida que empecé a alcanzar todas estas maravillosas riquezas, porque no hay cosa que tenga mayor valor, no existe absolutamente nada que pueda tener mayor valor que el entendimiento, el pleno entendimiento, dice la palabra, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y en la medida que se empieza a desvelar, porque ¿qué es un misterio? Un misterio es algo que estaba escondido. Un misterio es algo que no todos lo entienden. El misterio de no sé qué, nadie entiende por qué, pero es un misterio, pero nadie lo entiende. Entonces a nosotros empezamos a tener el entendimiento. Esta es una riqueza maravillosa que empieza a venir a nuestra vida para tener este conocimiento, ¿no? Entender el misterio de Dios. Se empieza a revelar el misterio de Dios en nuestra vida. Yo lo primero fue, Dios es mi Padre, es mi papá, mi Padre, o sea, porque antes pues sí, Dios Padre, pero Dios Padre del Hijo y del Espíritu Santo, pero Dios Padre que si te portas mal te vas al infierno, y me habían enseñado que había varios niveles, no sé cuántos conocieron los niveles del infierno. Ahí me decían que había 7, no sé si fue cuestión de mi mamá para tenerme ahí controladito, sí, pero me habían dicho que había como 7, y había veces que me decían que ella andaba como en el 5º, ¿sí? Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es? Claro, yo tenía un miedo terrible de morirme.
Me iba a ir al quinto, al cuarto, al tercero, al que fuera, pero al infierno. Un Dios que castigaba, un Dios, ese Dios que, sí, un Dios bueno, que hablaban de que Dios era bueno, pero que te tenías que ir a... Y si la librabas, más o menos, que salías del primer nivel del infierno, te quedaba el otro, el purgatorio, que de todos modos te ibas a quemar. Y decía, bueno, pero ¿y entonces? Pero de aquí sales, me decía mi mamá. No, pero pues, imagínate. No, pero lo bueno es que en el purgatorio allí también hay fuego, también tienes que pagar, pero algún día saldrás. Así es de que pórtate bien para que no tardes mucho. Entonces, imagínense nomás, cuando conozco y el entendimiento de Dios, el misterio de Dios se revela en mi vida y Dios me dice, yo soy tu Padre que te amo y te amo tanto que di a mi propio Hijo para que tenga salvación y vida eterna y que todo aquel que cree en Él la tiene. Y cuando leí que Jesús dijo, hoy estarás, ¿se acuerdan el que estaba a un lado de Él allí en la cruz? Sí, el ladrón aquel, no, yo no era tan malo como ese que estaba ahí. Y sí, dicen, no te creas, no, yo no era así de malo, definitivamente, todos sin Cristo somos igual, pero hay unos que son más. Bueno, y ese que es por eso lo tenían ahí en la cruz a un lado del Señor, ¿o no es así? Lo tenían ahí crucificado, era así. Y ese hombre, muchos dicen que se arrepintió. No se arrepintió. ¿De qué se arrepentía? No sabía lo que era el arrepentimiento. Ese hombre lo que volteó y dijo, no cabe duda que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Mira, cuando estés ahí en tu reino, acuérdate de mí. Eso fue lo que le dijo. Eso es lo que la Escritura habla, que él lo reconoció, supo quién era y le dijo, mira, tú no mereces estar ahí. Nosotros sí, pero tú no. Cuando estés allá en tu reino, te acuerdas de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo. No, ahí imagínense, del quinto me brinqué, pasé el purgatorio, ni lo vi y llegué directo allá. Eso es el pleno entendimiento. Es una riqueza. Nunca más volví a preocuparme en la vida ni de uno ni del otro. Mi Padre, Dios es mi Padre. Y así empieza a manifestarse. Entonces empiezas a dar testimonio de ello. Empiezas a decir, yo soy hijo de Dios, Él es mi Padre. Y me ama tanto que dio a Cristo Jesús para que yo tuviese salvación y vida eterna. Y empiezas a dar testimonio de Él. Empiezas a ser testigo de ello. Empieza a cambiar tu vida, ¿sí? En el versículo 3 dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así de que como testigos que somos nosotros de Cristo, como testigos que somos nosotros del mover de Dios en este mundo, como testigos que somos que el reino de Dios se ha establecido en nosotros, ha venido, nosotros hemos sido trasladados a ese reino, ¿sí? Él nos ha entregado, ¿ha sido por quién? Pues ha sido únicamente por su gracia, ya estaba predestinado para nosotros. Nos ha dado estas maravillosas riquezas, estos tesoros escondidos, ¿sí? Nos los ha entregado. Dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo, cuando habló a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 7, le dijo, nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio. Los testigos de Dios hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos una sabiduría que estaba oculta, que fue oculta, ¿sí? Que estaba predestinada para nosotros, para la iglesia de Cristo. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sí, somos testigos de algo tan grande, tan maravilloso. Hemos recibido estos secretos, estos tesoros que estuvieron ocultos para Isaías, para Ezequiel, para Malaquías, para todos. Para el rey David, para Moisés, para todos. Y a nosotros
nos han estado siendo revelados. ¿Saben por qué? Porque antes de Cristo, para atrás, nadie fue testigo. Nadie fue testigo del mover de Dios, ¿sí? Fueron testigos de obras de Dios, ¿sí? Fueron testigos de cómo se abrió el mar, fueron testigos de cómo fueron alimentados en el desierto, fueron testigos de mucho de la manifestación del poder de Dios, pero no de los secretos, no de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que vienen de parte de Dios. Hay una gran diferencia. Ser testigo de que se abrió el mar para que, sí, bueno, eso fue maravilloso, fue tremendo, imagínense. Y como el otro día alguien me decía, no sé quién, a veces hay alguien que me suelta unas preguntas así de, no volteo para acá, para que no piensen quién es, me volteo de este lado, pero me dijo, ¿qué fue más grande que, bueno, no sé si fuiste tú, porque conozco a algunos amigos tuyos que han aprendido de ti igual, y me dijeron, ¿qué fue más grande del milagro de abrir el Mar Rojo para que pasaran? Yo, pues abrir el Mar Rojo, no. ¿Cómo no? Imagínense, abrir el mar para que, no. Yo, Dios mío, ay Señor, a ver. No. Ajá. Secar el lecho, porque si no hubiera estado lleno de lodo. O sea, más que abrir las aguas, emparejar el lecho del mar y dejarlo sequito y parejito para que pasaran, porque venían con carretas. ¿Saben cómo es el fondo del mar? ¿Ustedes se han metido al fondo del mar? No se han metido. Ay, ¿cómo nunca se han metido a la playa, pues, a la playita? Ah, bueno. Sí, se empieza uno a sumir y hay como, así, en la orilla hay arenita, pero más adentro ya no es precisamente una arena. Hay lugares donde hay fango, hay muchos sedimentos y son capas de sedimento que se hunde, ¿sí? Entonces imagínense, abrió el mar, pero también secó el lecho, lo dejó para que pudiesen pasar, porque no fuiste tú el que me soltaste eso así, ¿verdad? Bueno, ok, estábamos con que es maravilloso ver el poder de Dios, ¿no? Los secretos después nos los va revelando. Esto no me lo reveló carne ni sangre, sino se lo reveló el Espíritu al pastor que me lo dijo. Pero estamos con la sabiduría predestinada. Que esto el Señor lo tenía para nosotros. Dice el versículo 9 de este mismo capítulo 2, está escrito, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Y el versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Queridos hermanos, ser testigos de Dios, ser testigos de lo profundo de Dios, ser testigos de Cristo, es algo que no. ¿Quién se preparó para eso? ¿Quién dijo, yo voy a prepararme para ser testigo, yo voy a estudiar esto, voy a hacer esto otro, yo quiero? ¿Quién? No. Por gracia. Lo hemos recibido por la gracia. El Señor, ¿sí? Nos lo ha dado. Una promesa. Recibiréis poder. Y en ese poder, cuando Él les dijo a ellos, recibirán poder, les estaba dando todo, como decimos ahora, todo el paquete completo, ¿sí? O sea, recibirán todo lo necesario. Cuando reciban del Espíritu Santo, ¿qué hace falta? ¿Qué es el Espíritu Santo en nosotros? Dios mismo. ¿Falta algo? Nada. Estamos recibiendo todo lo necesario, todo y aún más de lo que nos imaginamos
para cumplir, para hacer, para caminar en el propósito de Dios en nuestra vida. Así de que nadie que ha recibido a Cristo en su corazón, nadie que tenga el Espíritu Santo en su corazón puede decir: yo no estoy capacitado para ser testigo de Dios ni testigo de Cristo. No. Hemos recibido ese poder. Por ahí hay algún movimiento que se quiso apropiar de este concepto, ¿no? Nosotros somos los testigos de, ¿sí? Pues ustedes también y yo también. Digo, que no toquemos puertas es otra cosa. Y que no estemos con, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que somos testigos. Testigos del conocimiento, somos testigos de esta maravillosa plenitud del conocimiento. Ahora, ¿a dónde nos lleva el ser testigos? Aparte de cumplir con esa función que tenemos como testigos, pues si en Cristo Jesús, Colosenses 2:9, si en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué significa esto? Somos testigos de la plenitud de la deidad. ¿Sí? Dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es un misterio, ¿sí? Pero estos misterios nos han sido dados a nosotros. Lo acabamos de leer anteriormente. Él nos ha dado esa capacidad para la revelación de estos misterios, para el conocimiento de estos misterios, para que nosotros podamos ser testigos de ello. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? En Cristo Jesús. ¿Sí? Y nosotros, dice el apóstol Pablo, y vosotros, pero aquí nos incluyo, y nosotros, estamos completos en Él. Completos. No falta absolutamente nada. Cuando le tenemos a Él, estamos completos en Él. ¿Sí? Que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y esto, ¿cómo lo podemos no traducir? Porque estoy hablando en un solo idioma, sino a dónde lo podemos llevar. ¿Recuerdan cuando Cristo Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia? Si nosotros estamos completos en Él, esa es la plenitud de vida, esa es la vida en abundancia. Estamos en Él, dice, lo escribió el apóstol Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Somos testigos de la abundancia que por Cristo tenemos. Somos testigos de la abundancia de vida que hay en Cristo Jesús. Se ha revelado a nuestras vidas, se ha manifestado en nuestras vidas. Y estamos viviendo esa plenitud de vida. Estamos viviendo esa abundancia que hay en el Señor. Y debemos de dar testimonio de ello. Debemos de transmitirlo. Debemos de vivirlo. Debemos de creerlo. Tenemos que estar persuadidos de ello. Y esto es lo que genera todo lo que hablamos de gozo, de paz en nuestro corazón, de plenitud. El saber lo que Él
ha hecho por nosotros, lo que Él está haciendo en nosotros, lo que Él tiene preparado para nosotros, porque somos testigos, capacitados por Él, porque Él es el que nos revela y nos da el pleno conocimiento, para que podamos hablar esta sabiduría que viene de parte de Dios. Que aun cuando estemos en medio de tribulaciones, de situaciones difíciles, podamos hablar con gozo, sabiendo que Cristo está con nosotros. Que aun cuando haya dificultades que se levanten frente a nosotros, podamos externar y dar testimonio de que hay paz en nuestro corazón, porque Él está con nosotros. Aun cuando algunos no lo puedan entender, porque los misterios no los pueden entender, por eso se llaman misterios. ¿Cómo es posible que estés tan tranquilo con esta situación que estás viviendo? Porque Dios está conmigo. Es que no te entiendo, es que no me vas a entender. Porque los misterios solamente le son dados a aquellos que tienen el Espíritu Santo para poderlo recibir. Porque son misterios de Dios. Porque es sabiduría de Dios. Porque es lo que recibimos de Él. Y cuando tú te plantas en esta posición de decir, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que si Dios está conmigo, nadie en contra de mí, yo sé que Él nunca me suelta de su mano, que Él siempre me sostiene, yo sé que Él me ama más de cualquier otra cosa, porque dio su vida por mí, yo sé que Él me dijo que pasaría por tribulaciones, que pasaría por situaciones difíciles, pero me dijo, hijo, no temas, porque yo estaré contigo, no te dejaré, estaré allí siempre. Cuando eso está en tu corazón, se hace vivo, tú das testimonio de Él. Eres testigo de una palabra revelada, de un misterio, de un secreto, de esa riqueza maravillosa que es su revelación, que es su sabiduría, que se ha hecho presente en tu vida. Hijo, tus tiempos están en mis manos, no en manos de nadie más. El único que tiene la llave de la vida y de la muerte soy yo, dice el Señor. Y tú cuando vives eso, estás viviendo en esa paz que Él manifiesta en nuestro corazón. Entonces el testigo cumple con una función, ¿sí? Da testimonio de lo que conoce, de lo que sabe, de lo que ha visto. Y nosotros hemos visto, porque al nacer de nuevo se abren nuestros ojos para poder ver el reino. Hemos oído, porque al nacer de nuevo se abren nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Y estamos viviendo porque a partir de que nacimos de nuevo, hemos sido una nueva criatura para vivir ahora una nueva vida en Cristo, porque la vieja quedó atrás. Y esa vida en Cristo de la que estamos viviendo se llama vida de plenitud, una vida en abundancia, que es la que Cristo dice que vino a darnos y que es la que nosotros tenemos gracias a Él. Eso es lo que nos toca, vamos a decirlo así, por el cumplimiento de esa maravillosa promesa, cuando el Señor dijo, cuando reciban poder, cuando reciban el Espíritu Santo, me seréis testigos. Hoy somos testigos de la maravillosa, grandiosa manifestación del poder, del amor, de la misericordia, de la fortaleza, de la paz de Dios en cada uno de nosotros. Aleluya. Y esto es la vida en abundancia. Esta es la vida en plenitud. Esto es lo que tenemos que vivir, lo que está establecido en nosotros, porque de Él dice la palabra. El apóstol Juan lo escribe en el capítulo 1, versículo 16, cuando habla de la plenitud de Cristo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos todo. ¿Sabes algo? Él es una fuente de vida inagotable. Inagotable, y está establecido que de esa fuente de vida inagotable que es Él, de esa fuente todos tomamos, todos. ¿Y qué tomamos? Plenitud de vida. De su plenitud tomamos
todos, y gracia sobre gracia, por el amor del Padre a cada uno de nosotros, ¿sí? Así es de que si alguno, como dice el apóstol Pablo, de modo alguno, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Y las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que quedó atrás? La desesperanza, el temor, la incertidumbre, el no saber para dónde, qué decisiones tomar, hacia dónde ir, qué nos espera. Eso es todo eso que vivíamos independientemente, y más importante, la vida de pecado, ¿sí? Pero estamos hablando ahora de lo que es esta maravillosa vida en plenitud, las cosas nuevas, el ser un testigo de Cristo, el ser un testigo de Dios, porque hemos recibido ese conocimiento, ¿sí? Porque al nacer de nuevo Él nos ha dado esto. Dice, toma gracia sobre gracia, toma de mi plenitud. Esta plenitud nunca se va a agotar. Así es de que testigos de Cristo, testigos de Dios que somos, porque a Él así le plació, porque Él así lo estableció para cada uno de nosotros desde el principio de los tiempos. Hoy estamos viviendo esa plenitud. Hoy estamos manifestando el gozo que hay en nuestro corazón y el agradecimiento a Dios por habernos dado este maravilloso acceso al conocimiento, a estos tesoros, a su riqueza, para que nosotros podamos hablar de ella, siendo testigos, atestiguando lo que Dios ha hecho para nosotros. Así de que yo les pido que le den un fuerte aplauso al Señor, porque Él se merece todo y así lo externamos.